Conocimiento, equilibrio, conciencia, sanación. Naveguemos juntos el universo de la sabiduría. Emprendamos acompañados el viaje interior. Bienvenidos, navegantes. Bienvenidos, navegantes. Este es el podcast Navega en tu Ser, un espacio donde exploramos el bienestar desde una mirada física, emocional, energética y espiritual. Yo soy Melissa Rosales y hoy hablaremos de un tema que a veces sentimos lejano, técnico e incluso frío. Pero cuando lo analizamos desde los resultados de los nuevos medicamentos que son autorizados por las autoridades regulatorias como nuevas opciones de tratamientos, revela su enorme poder de transformación: la investigación clínica. En este episodio vamos a platicar cómo se generan los avances que impactan nuestra salud y la calidad de vida y quiénes estamos detrás de todos esos estudios y descubrimientos. Hoy tengo el placer de conversar con el doctor Mario Coll, quien es director general de C Clínicos para Latinoamérica, Estados Unidos, México y Latinoamérica, que es una empresa dedicada a la conducción de protocolos e investigación clínica, y el doctor también colabora en estudios de investigación aquí en RM Pharma. Entonces, pues bienvenidos, navegantes, bienvenido, doctor Coll. ¿Nos podrías presentarte para nuestros navegantes? Sí, por supuesto, Melissa. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay algo que a lo mejor los navegantes deben saber, y es que nos conocimos desde hace aproximadamente 15 años, precisamente conduciendo la investigación clínica en algunas compañías farmacéuticas donde tuvimos la oportunidad de colaborar. Como bien decimos, en este tiempo, en los últimos 24 años, en realidad, yo me he dedicado a la conducción de la investigación clínica, trabajando para varias compañías farmacéuticas y también, digamos que de alguna manera, continué mi trabajo como investigador clínico y también esta ha sido la casa. Nos hemos dedicado a la conducción de la investigación clínica porque detrás de la investigación clínica no solo estamos los investigadores principales. Hay un equipo de personas en cada sitio de investigación que sin ellos no sería posible hacer la investigación clínica. Y quiero que esto que vamos a platicar hoy se lo dediquemos a todas las personas que se dedican a la conducción de la investigación clínica desde los sitios de investigación. Coordinadores de estudios, farmacistas, enfermeras, técnicos de laboratorio, es decir, la investigación clínica es la manera de investigar algunos aspectos de la biología humana y que por supuesto va a generar conocimiento para el mejoramiento de la salud y de esa biología. Es decir, durante la investigación clínica, el objetivo más importante es generar conocimientos. Y estos conocimientos, sin duda, en un momento determinado, podrían convertirse en los estándares de tratamiento para mejorar esa biología humana. Sin dejar de comentar que el equilibrio de la salud humana es un complejo biopsicosocial. Es decir, en la manera en que podamos mantener el equilibrio biológico con el funcionamiento de nuestra mente y nuestros mecanismos de adaptación, y también cómo influye el ambiente social en que podamos enfermar o no. Entonces, ese tema de la investigación clínica es un tema que generalmente, a veces cuando lo oímos desde el punto de vista poblacional, a veces la gente se confunde y no sabe qué es. Por eso hoy queremos, en un lenguaje saludable, biológico, psicológico y socialmente, que la gente sepa un poquito en las palabras coloquiales qué es la investigación clínica. Les platico un poco. El doctor Coll y yo nos conocimos en Pfizer, una empresa farmacéutica que también genera mucha investigación clínica.
Entonces, pues ya se podrán imaginar cuánto tenemos de expertise, ¿no? El doctor continuó en la industria farmacéutica. Mientras tanto, yo abrí el sitio de investigación clínica, que es RM Pharma. Ya tenemos 16 años trabajando para diferentes farmacéuticas y diferentes protocolos. Y entonces, con esto me gustaría empezar a abordar el tema, porque es muy importante que sepamos de dónde viene la parte de investigación clínica, la historia. Tenemos que conocer los orígenes y aparte, bueno, hay unos capítulos no tan bonitos, pero necesitamos conocerlos. Y entonces queremos abordar la parte de investigación clínica y la historia muy fácil y digerible para que cualquier persona entienda cómo se generaron este tipo de investigaciones. Sí, en efecto, Melissa, la investigación clínica es tan antigua casi como la humanidad, porque en el desarrollo de la humanidad precisamente siempre han habido intentos de descubrir algo nuevo y bueno, hemos llegado hasta la actualidad. Yo creo que en el origen de la investigación clínica, tocando algunos casos importantes en el desarrollo de la historia, hay uno del siglo V a.C., donde un emperador bíblico, precisamente Nabucodonosor, realmente su intención en ese momento era preparar a su población para la guerra. Es decir, población fuerte era sinónimo de dominio, de mantener la hegemonía de su ejército sobre otras poblaciones. En este caso, él pensó que tomar vino y comer carne haría a la población más fuerte. Sin embargo, en el desarrollo de la humanidad hemos tenido la gente que se inconforma. Por tanto, hubo algunos jóvenes que eran vegetarianos que no quisieron comer carne y tomar vino. Por tanto, él les permitió comer frijoles y tomar agua durante el tiempo que él pretendía que la población se preparara. Y qué sorpresa, notó al final de esta observación, digámoslo de esta manera, que las personas que habían comido frijoles y tomado agua habían resistido mejor y habían tenido mejores resultados en la guerra que los que habían comido carne y tomado vino. En este caso, yo creo que en la historia también ha habido puntos críticos y todos hemos conocido en algún momento de que se presentó aproximadamente en el siglo XVIII, aproximadamente 1747, la historia del escorbuto. En este caso, James Lind, un marinero que precisamente había tenido alguna formación paramédica o médica de aquellos tiempos, observó que la mayoría de los marineros se enfermaban en las largas travesías. Por tanto, él trató de buscar una opción para probar de qué manera podía mejorar esa situación y escogió a 12 marineros con la enfermedad y se conoce como el primer intento de un estudio donde se utilizaron varios grupos de tratamiento y en este caso él le dio a estos marineros en grupos de 2 cítricos, le dio agua de mar, le dio aceite, le dio sidra y en realidad estuvo observando y es la primera ocasión en que los marineros que tomaron alimentos ricos en cítrico, en este caso lo que tenían disponible en alta mar, pues fueron los que empezaron a mejorar. En 1753 él publica estos resultados y se los envía a la Marina Real Británica, la cual le costó mucho trabajo entender, como a veces cuesta entender lo nuevo, pero al final la Marina Real Británica adopta el consumo de cítricos y frutos frescos a los marineros con largas travesías y esto en realidad ayudó mucho para esos tiempos. Es importante mencionar que Lind no fue el que descubrió y aisló la vitamina C, porque esto ocurrió hasta 1928, pero su descubrimiento se convierte en la primera observación importante por grupos para que de alguna manera estuvieran los marineros en condiciones de esas largas travesías
y no enfermaran. Muy bien, y ahora pues nos acercamos a una etapa terrible en la historia, pero platícanos más. Efectivamente. Yo creo que ocurrieron algunas cosas más en el transcurso de la historia de la medicina y de la investigación, y hubo un grupo de descubrimientos que fueron haciéndose en esos tiempos, pero tenemos que decir que luego ocurren, digamos, los experimentos en los campos de concentración. Yo tuve la oportunidad de estar, por supuesto, muchos años después, en el campo de concentración de Auschwitz y Birkenau, donde evidentemente pude visitar el pabellón de investigación, y realmente ha sido una de las experiencias que marcaron el sentido que yo le daba a la investigación clínica. Durante estos experimentos nazis, aproximadamente entre 1942 y 1945, lo más importante que debemos señalar es que estos experimentos se hicieron sin el consentimiento de las personas. Por tanto, estamos hablando de experimentos de gemelos, estamos hablando de experimentos de congelación, donde las personas eran congeladas en tanques durante 72 horas, luego empezaban la descongelación de alguna manera habitual, es decir, y veían cómo se comportaba si algún organismo sobrevivía. Yo creo que también se hicieron experimentos respecto a la coagulación de la sangre con la intención de obtener algunos resultados quirúrgicos que querían. Yo creo que en este sentido es muy importante que recorriendo el campo de concentración de Auschwitz te puedes dar cuenta de la magnitud de lo que se hizo allí y lo que encierran aquellas paredes precisamente, y cuánto sufrimiento para aquellas personas que fueron utilizadas sin su consentimiento. Yo creo que no hay que dejar de mencionar también los experimentos de altitud, es decir, cómo sometían a personas a altitudes extremas. Yo creo que haciéndolo, digamos, para poder entender qué pasaba con un piloto, por ejemplo, que estaba a grandes alturas, e incluso se utilizaron alturas hasta de 15.000 metros para someter a estas personas también. Es muy importante que esta etapa del 42 al 45 abre la etapa, digamos, de estos acontecimientos históricos que llevan a regular cosas para el beneficio de los seres humanos que participan en la investigación. Y en este caso, precisamente estos experimentos nazis dan al traste con el Código de Nuremberg en 1949, con la Declaración de Helsinki en 1964 y por supuesto también con el Reporte Belmont en 1979 o Informe Belmont, como también se conoce, y precisamente en este juicio a posteriori de los juicios por las atrocidades que se cometieron en la etapa nazi, digamos que este Código de Nuremberg especifica de manera muy clara que cualquier sujeto que participe en la investigación clínica debe otorgar su consentimiento informado. Sin embargo, la Declaración de Helsinki en 1964, que por cierto, la última Declaración de Helsinki, la actualización, ha ocurrido en el año 2024 y deja sin valor todas las anteriores, pero es un llamado a todos los médicos y precisamente de la Asociación Médica Mundial a qué reglas seguir cuando estamos haciendo investigación clínica con pacientes. Mantiene la idea también del consentimiento informado. También se establecen en el año 2020 algunas normas para el uso de placebos. También especifica que el paciente debiera saber qué otras opciones de tratamiento tiene si no decide estar participando en este estudio clínico. Y yo creo que eso es muy importante. Digamos y reiteramos, son
acontecimientos regulatorios que de alguna forma se desarrollaron por algunas cosas no tan buenas que habían ocurrido antes. Y el reporte Belmont en 1979 es un caso también desafortunado en la historia de la investigación clínica. Y es que desde el año 1932 a 1972 en los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Beneficencia de Estados Unidos de alguna forma empieza un estudio para evaluar 400 sujetos de la raza negra para conocer la historia natural de la sífilis. También se consideraron otros 200 pacientes sanos a una proporción de 2 pacientes enfermos por 1 sano. Realmente la evolución natural de la sífilis como enfermedad de transmisión sexual es bien desafortunada al final de la película, es decir, al final del tiempo de la enfermedad. Hay que decir que prácticamente el 20% de estos sujetos de alguna forma no terminó el estudio. El porcentaje de sobrevivencia fue aproximadamente del 20%. Y realmente el reporte Belmont en 1979 insiste también y vuelve a retomar la idea de la valoración exhaustiva de cuando una población que participa en un estudio clínico es una población vulnerable, que qué otras opciones tienen los pacientes y que nunca podemos someter a un paciente a un ensayo clínico sin garantizar que haya una alternativa de tratamiento viable en caso que la alternativa que se está investigando no sea del todo, digamos, certera, porque no olvidemos que la investigación clínica, y reitero, es para generar nuevos conocimientos. Y creo que los pacientes que hoy participan en la investigación clínica están contribuyendo al conocimiento precisamente de nuevas alternativas de tratamiento que podrán convertirse en grandes tratamientos para grandes males. Sí, yo también tuve oportunidad de estar en Auschwitz y Birkenau, pero también en otros campos de concentración, como por ejemplo Sachsenhausen, cerca de Berlín. Y ahí, por ejemplo, también tenían personas que las metían a la cámara de los gases y si sobrevivían, eran también examinados para ver por qué, ¿no?, su organismo no estaba respondiendo de la forma que ellos querían. En Auschwitz, hablando de poblaciones vulnerables, está también una parte donde hacían los experimentos con embarazadas, ¿no? Entonces sabemos que pues, es una población vulnerable, evidentemente, niños, embarazadas, prisioneros. Y lo que sí es de reconocerse que pues, en investigación clínica generamos datos. Y los datos que los nazis registraban eran impresionantes. O sea, se ve desde la hora, la fecha, ¿no? La persona, todo este tipo de registros. Y pues bueno, sabemos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, por eso es muy importante que sepan los orígenes de la investigación clínica en estos términos, ¿no? Y pues ya ahí podemos entonces hablar de los temas éticos, porque pues ya vienen el comité de ética, ¿no? Entonces hablemos un poco de ética en la investigación, Mario. Sí, en realidad yo creo que cualquier protocolo de investigación que se vaya a realizar en seres humanos debe ser revisado por un comité de ética en investigación, en el caso de México, y un comité de investigación o un IRB en Estados Unidos, para determinar que efectivamente el protocolo reúne los requisitos metodológicos y éticos. Yo creo que hablando de la ética en investigación clínica, todos podemos decir algo diferente. Pero la ética es de alguna manera, durante la investigación clínica, la manera de buscar una respuesta conceptual entre el hecho de vivir o morir, si es que es el caso, pero definitivamente en una mano vamos a tener precisamente que esta ética
en la investigación y la realización propiamente de la investigación clínica va a permitir generar nuevos conocimientos y nuevos tratamientos. Pero de la otra mano, es muy importante tener muy presente la ética con la que vamos a tratar a los sujetos, la inviolabilidad de los derechos de los sujetos, su seguridad y la factibilidad, el derecho que tiene el paciente a decidir si participa o no en la investigación clínica. Así es, y pues nos lleva a toda esta parte precisamente del consentimiento informado y toda la conducción de la investigación clínica. Entonces, si hablamos en términos de las fases de investigación, ¿nos puedes platicar cómo empezamos este camino? Porque es un camino largo, claro, ¿no? Para que un medicamento se pueda decir que es seguro o eficaz, es un camino que mínimo son 10 años, ¿no? Mínimo. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de las fases de la investigación? Sí, yo creo que las fases de la investigación clínica hoy, como se conocen de manera general para la población en general, tenemos 4 fases. Algunas de estas fases tienen subfases. En la fase 1 generalmente se hacen estudios con voluntarios sanos. Estos estudios tienen el objetivo de conocer la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos que se están probando, sin que olvidemos que antes de la fase 1 estuvieron realizándose la fase preclínica en animales de manera controlada, de acuerdo a los requerimientos actuales para el uso de animales. Después tenemos la fase 2, que se hace en un grupo menor de sujetos, donde evidentemente durante la fase 2 se estudia sobre todo la dosis, la dosis máxima tolerada. Estamos también hablando de la toxicidad que puede tener el medicamento. Luego pasamos a la fase 3, donde son grupos de poblaciones más grandes, donde efectivamente en poblaciones de enfermos de esa enfermedad se estudia la eficacia y seguridad del fármaco para la enfermedad que se está pretendiendo estudiar. Y por supuesto la fase 4, que es una fase post-comercialización. Casi siempre la fase 4 se utiliza para revisar la efectividad y la seguridad del fármaco a más largo plazo, a mediano y largo plazo. Y por supuesto también pueden surgir nuevas indicaciones también en el transcurso de la fase 4, algunas combinaciones medicamentosas que pudieran estarse estudiando también en fase 3 o fase 4. Pero algo muy importante, después de mencionar las fases, es que hay que hacer una distinción importante entre la investigación clínica y la práctica clínica o práctica médica habitual. La investigación clínica trata de probar una hipótesis, trata de probar que probablemente ese fármaco sea superior a otro que se encuentra ya como estándar de tratamiento. Sin embargo, la investigación clínica no pretende curar al sujeto. Hay sujetos que efectivamente se curan y mejoran notablemente durante el proceso de la investigación, pero no olvidemos que el objetivo más importante es generar los conocimientos. Sin embargo, la práctica médica habitual lo que espera es la recuperación o la curación del sujeto. Por tanto, durante la práctica clínica y basada en la información existente para prescribir fármacos, la práctica clínica propone de alguna manera prever, tratar y obtener un mejoramiento del cuidado de la biología humana, donde el concepto, reitero, de la práctica clínica es la recuperación o mejoría del sujeto o incluso la curación. Sin embargo, no están divorciadas la investigación clínica y la práctica clínica. Aunque una incluye a la otra, sus metas
son un poco diferentes. Por tanto, yo creo que esa es la importancia de que siempre el paciente que participe en investigación clínica sepa y esté mencionado en el consentimiento informado, que es el documento mediante el cual el paciente concede precisamente su aceptación de participar en el estudio, el paciente pueda conocer a cabalidad las otras alternativas terapéuticas y que sepa que esa no es su única opción, que podría ser una opción en el futuro. Pues de esto vamos a hablar en el siguiente episodio, porque nos vamos a enfocar ya precisamente como en el mapa del paciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien decide participar en una investigación clínica? Pero también qué es lo que tiene que pasar antes, ¿no? Entonces, esa va a ser como la parte ya humana, ¿no? Que no se vea esta parte fría de la historia, los experimentos y demás, sino que ya se vea en la práctica diaria, ¿no? Y al final también los médicos, siento yo, que tienen un acercamiento diferente cuando los pacientes están en protocolos de investigación que cuando es tu práctica habitual, ¿no? Eso es lo que sí he visto, pero sin dejar de lado toda esa calidez, ¿no? Confianza que se le transmite al paciente. Y pues eso es lo que vamos a platicar en el siguiente episodio. Espero que esté como resumen muy rápido, les haya quedado claro qué es la investigación clínica, y si no, pues de todas maneras, pues mándenos sus preguntas y les podemos responder todo lo que quieran de investigación clínica. Pues muchas gracias, navegantes, por habernos acompañado, y los invito a ver el próximo episodio y a compartir si les gustó. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias a ti, Mario.